Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Aquí y Ahora con Hugo Gutiérrez. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, ¿no? Cuando el cuerpo habla y las emociones responden. Y para ello me acompaña el día de hoy un gran amigo, pero más que gran amigo, es un profesionista dedicado, es médico de profesión, es papá, es maestro, es amigo, es muchas cosas que de una u otra manera, pues ahora sí que lo hacen una excelente persona y que el día de hoy me encanta que me acompañes por aquí, el doctor Fernando Murillo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Espero pues poder atender a lo que venimos el día de hoy, pero principalmente a divertirnos, ¿no? Claro que sí, pues la idea es divertirnos, la idea es pasar un buen momento, pero sobre todo que ustedes que nos están escuchando por allá, pues puedan reflexionar acerca de las preguntas y acerca de este tema que de repente poco hablamos mucho de vea terapia, hablamos mucho de atiende tu cuerpo, cuídate físicamente, pero no hablamos de repente de esta conexión que existe entre mente, entre cuerpo, y, ¿por qué no? Yo lo pienso de manera muy personal en la parte espiritual también, ¿no? Entonces, Fernando, pues comenzamos. Claro. Vamos a iniciar abriendo esto, pues prácticamente de que cuando hablamos acerca de la higiene física, pues hablamos de cuidar nuestro cuerpo en cuanto a, pues a lo mejor asearnos, bañarnos, alimentarnos bien, tener un buen ciclo de sueño, pero pues qué tanto va de la mano con la higiene pues emocional, ¿no? Eh, ¿Qué significa realmente, Fer, esta parte de cuidar tu salud física y por qué es mucho más que una rutina de higiene? Mira, Hugo, la verdad es que la mayoría de la gente piensa que al hablar de higiene física es solamente lo que vemos, el hacer ejercicio, el comer de cierta forma. Pero la realidad, como tú lo acabas de decir, es que la salud física siempre tiene que ir de la mano de lo que es lo mental. En parte tiene que ir con lo espiritual. Y de esa manera entonces podemos hacer un conjunto, englobar todo y darnos cuenta que la salud física no solo es la apariencia, sino que tenemos que construirla en base a pequeñas acciones todos los días. Ok. No solamente a acciones aisladas, como la mayoría de la gente dice, ¿sabes qué? El día de hoy voy a hacer un cambio y quiero tal vez empezar a hacer ejercicio. Ok. Pero no es lo único. Si tú no tienes una constancia, entonces esas acciones aisladas va a llegar un momento en que se van a acabar. Ok. Y la salud física entonces va a empezar a permear ¿en qué? En la salud mental, como tú Ok. lo dices. Ok. Doctor, fíjate que ahorita que estás tocando este tema, hablaba yo con un paciente eh, de la parte tan importante de no solamente es hacer ejercicio por hacer ejercicio. Es correcto. O sea, no es solamente decir, pues ya me voy a meter al gimnasio o voy a empezar a correr todos los días, ¿no? Yo creo que yo lo que le comentaba a mi paciente era que hay que determinar bien qué tipo de ejercicio tengo que empezar a hacer, Claro. ¿no? Él me decía, bueno, pues es que yo paso todo el día parado. Estamos hablando de que a lo que él se dedica o la profesión que él tiene, pues es pasar todo el día parado y él quería meter pesas o quería meter gimnasio. Y yo le dije, mano, yo creo que esto no es como lo más correcto porque a final de cuentas tu columna está recibiendo una constante presión durante todo el día, pasar 8 horas parado, pues obviamente tu columna lo resiente, Claro. ¿no? Y el hecho de meterle todavía más peso durante 2 horas de entrenamiento, 1 hora y media, pues obviamente va a llegar un punto en el que vas a terminar dándote en la torre en la columna. Entonces yo le decía, bueno, pues es que hay que pensar en otro tipo de ejercicio que te permita a ti realmente descargar todo lo que estás teniendo durante el día, Claro. ¿no? Y yo le decía, natación yo creo que es Es correcto. una opción bastante saludable porque finalmente lo que haces es extender los músculos, extender la columna y darle ese higiene física, ¿no? Mira, la realidad es que para poder decirte, yo voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, primero tenemos que tomar en cuenta también la edad. Ok, Tenemos que tomar en cuenta, tú lo acabas de decir, la actividad. Tenemos que tomar en cuenta si no hay enfermedades adyacentes por lo cual está en la terapia. ¿Por qué?
porque en base a eso tenemos que ver que el paciente, tal como tú lo sugieres, va a ver ejercicios que van a ser de mayor provecho para ellos. Ok. Pero en algunos casos puede ser que algún ejercicio, en lugar de aportar, te pueda lastimar. Ok. Entonces, basándonos en esto, pues los ejemplos pueden ser, no sé, tú lo decías, por ejemplo, en alguna vez que platicábamos, personas diabéticas, ¿no? Que de repente están descompensadas, pues no lo voy a poner a hacer un ejercicio Ujú. donde me va a tener que hacer algo que lo descompense más de lo que ya lo está, ¿no? Claro. Pero entonces, a la hora de hacer esta comparativa, pues es importante entender que primero hay que estudiar al paciente y posteriormente poder darle una recomendación, así como tú lo haces desde la psicoterapia, para poder obtener el mayor beneficio. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso y que lo platicaba precisamente con amigos, ¿no? De repente a veces es una lucha personal porque inicias trabajando el ejercicio y a veces uno no logra identificar, mezclando la higiene física con la higiene emocional, que pues ya uno ya tiene 40 años, ¿sabes? Ok, Y entonces a veces uno quiere, y mi lucha interna, porque es algo que quiero compartirles, mi lucha interna era que pues, cuando yo estaba más chavito, te estoy hablando de unos 25, 30 años, pues a lo mejor yo podía aventarme un entrenamiento de 5 días a la semana. claro. Pero hoy por hoy, mi lucha interna en esta parte de la higiene emocional era tener un choque entre, pues ya nada más puedo entrenar 3 días a la semana porque de plano termino con el cuerpo cansado. Y para mí era una lucha porque al final de cuentas era, ¿por qué no puedo entrenar mis 5 días a la semana, ¿no? O entrenar, en este caso, pues no, yo entreno natación, entreno gimnasio, y entonces tuve que adaptar, pues ahora sí que toda esta parte de la rutina a mi edad Claro. y a mi proceso de vida. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, tú dices 40, yo qué te puedo decir, tengo 50. Entonces, imagínate, no, la realidad es que llega un momento en que la edad, el paso de los años, no solo en lo físico, sino en el proceso emocional, Ajá, en el proceso de la vivencia diaria, llega a generarte un desgaste mayor en ocasión mental que lo físico. claro. Entonces, cuando lo mental y lo físico no están equilibrados, Ujú. resulta que cuando queremos hacer este tipo de cosas, pues nos llevan a claudicar, a no hacerlo. ¿Por qué? Ok. Porque no equilibrio, y entonces al no equilibrar, resulta que, Lo voto. pues sí, o sea, pagué el gimnasio, Mire, pagué la natación, una vez, dos veces, y las demás veces solamente voy a ver qué hago, y termino por votarlo, ¿no? y fíjate que esta parte es muy importante porque hay que tener muy consciente qué está pasando con mi cuerpo, ¿no? Y Claro. entonces, aquí sería preguntar, ¿cuáles son las señales más comunes que el cuerpo utiliza para decirnos que algo no está funcionando bien, incluso antes de que aparezca una enfermedad? Mira, la realidad es que nuestro cuerpo nos habla, Ok. y por desgracia a veces no tenemos la cultura de poder escuchar a nuestro cuerpo. Ujú. Lo hacemos como que un caso omiso, o sea, lo hacemos como que no pasa nada. Un dolor de cabeza no pasa nada. Un dolor de estómago no pasa nada. Una tensión muscular en mis hombros no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo relacionamos con que el trabajo, con que me falta esto, con que empezamos a generar cosas. Y de repente, al no poder darnos cuenta que a lo mejor es primera llamada de atención, Ok. entonces cuando eso sucede, podemos presentar los más comunes, si quieres ponerlo así: gastritis, Ok. síndrome de colon irritable, dolores de cabeza, ya los dije, dolores musculares, Ok. cansancio crónico, fatiga al grado de no querer hacer las cosas, por solo nombrarte algunos. Y que es muy común. Sí, De repente a veces preguntas, oye, es que me está doliendo la cabeza. Ah, tómate X pastilla y ya con eso se te quita, tenemos la mala costumbre ¿no? de paracetamol, ¿no? Entonces, Paracetamol para todo. sí, sí, sí. Y fíjate que desde la psicoterapia hablamos mucho de higiene emocional. Ujú. Es un concepto muy novedoso que de repente no lo manejamos mucho, que decimos, bueno, pues sí, así como me baño, así como me pongo perfumito, le echo todos los kilos a verme bien, pues también hay que echarle los kilos a verte bien por dentro, ¿no?
a revisar qué tienes que soltar, qué tienes que Claro. dejar, qué tienes que... Se me ocurre ahorita, ¿no? Que de repente hay ocasiones en las cuales dices, pues es que sí estoy aguantando, ¿no? O sea, sí, sí puedo. Ah, o esta famosa frase que tenemos, y sí, sí, ¿no? Pero es como detenerte y decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿De qué me tengo que deshacer? ¿Cómo entiendes tú, Fer, la higiene emocional desde la medicina y qué tanto influye en la salud física de una persona? Ok. Mira, por desgracia cada vez vemos más de las enfermedades actuales vienen por un proceso mental, emocional. Ok, Y la realidad es que muchos pacientes en la consulta a veces van y ¿qué sucede? Más bien van a que los escuches ok, y poco a poco empiezan a cambiar sus hábitos. Pero hablando de lo demás en cuanto a lo que es la higiene emocional, el tener emociones, el tener un sentimiento, hay que saber entenderlo. No hay que hacerlo como que no está. ok, Lo observo, veo que me genera y entonces, como tú lo dices, lo hablo, lo ok. explico, acudo a un psicoterapeuta, acudo a un psicólogo, acudo con alguien que me pueda escuchar. Entonces, cuando eso pasa, nosotros como médicos a veces tenemos que detectar y poder orientar a la persona para que acuda con personas adecuadas que puedan orientarlo en ese proceso de generar una salud emocional correcta. Fíjate que ahorita que hablamos de esto, me gustaría tocar un tema que yo sé que muchos de repente que nos están viendo han vivido. Hay muchas enfermedades que van interconectadas con las emociones. Claro. Y una de mis especialidades pues, es trabajar precisamente con pacientes con enfermedades, ahora sí que degenerativas hasta cierto punto, o crónico-degenerativas, y algún otro tipo de enfermedad, como es, por ejemplo, el VIH o lo que es el cáncer, Ujú. que van directamente conectadas con la parte emocional, ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero con la parte emocional? En el caso del VIH, por ejemplo, a mis pacientes he visto mucho que, pues la lucha principal de lo que sería el diagnóstico, Ujú. que te pega, ¿no? Es Claro, como un boom en la claro, claro, cabeza, claro. ¿no? Y luego del boom en la cabeza es, necesito, pues ahora sí que digerir todo lo que está pasando detrás de esto porque, pues viene un duelo, Es correcto. viene el duelo, viene el miedo, que es, que es una condición que te genera mucho miedo y que te genera precisamente ansiedad y estrés. Ujú. Porque cada vez que tú vas a conocer a alguien, como me dicen pacientes, es que ¿cómo le voy a decir que tengo este diagnóstico? Claro, Aún y cuando son diagnósticos que en la actualidad ya no representan, pues lo podríamos llamar así como una sentencia de muerte, ¿no? ujú, Sino que ya es enfrentar el diagnóstico, aprender a cuidarme, hacer todo un cambio de reestructuración de vida, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. claro. Mira, la realidad es que estos diagnósticos de los cuales tú hablas es, primero, tú lo dices bien, un duelo. Ok, Después vamos a llegar a tener que pasar por la aceptación. Y una vez que llegamos a esa aceptación, entonces empezamos a generar un cambio en nuestra actitud. Pero mientras llegamos a esto, muchas de las personas a las cuales llegan y te dicen es que su diagnóstico es positivo, usted padece VIH, usted padece diabetes, usted padece hipertensión, por solo nombrar algunas. claro. Hay mucha gente que no solo es eso, sino que tiene miedo de ir al médico. Y cuando te dicen, tienes esto, pues dices, ¿para qué vine? Y algunos de ellos la niegan y siguen viviendo en el proceso como si no estuvieran. Ok. Pero ya una vez que llega el proceso de aprender, de poder construir, no seguir destruyendo, Ujú, porque al final de cuentas estás en una etapa destructiva cuando no lo aceptas. claro, Entonces, cuando tú aceptas eso, empiezas a construir. Y eso, el poder aceptar, va a generar un cambio a nivel mental y claro, por consiguiente va a generar un cambio a nivel físico. ¿Por qué? Porque nosotros liberamos hormonas. claro. Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Y esas hormonas afectan a nuestro cuerpo. Claro. Entonces, si el cortisol está constantemente elevado, ¿qué sucede? Me voy a inflamar. Ujú, Por consiguiente, mi recuperación va a ser más lenta.
Entonces, podemos ir poniendo diferentes cosas y va a generar entonces que una recuperación o el proceso del tratamiento sea mucho más lento. Que fíjate que es muy común esta idea que se tiene, y te lo digo porque me ha pasado mucho en consulta, que hay mucha gente que de repente están bombardeados, ¿no? Y yo creo que todos estamos bombardeados con esta parte como de la salud física y te encuentras con cuerpos Sí, 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 esculturalmente increíbles y todo lo rollo, y te pegan las emociones. claro. Pero no solamente te pegan las emociones, sino que no le damos el cauce correcto. ¿A qué me refiero yo con esto? Y para explicarles un poquito más, me ha tocado enfrentarme en consulta con gente que de repente trae una depresión muy fuerte porque a lo mejor el cuerpo que tienen no les agrada, que les pega mucho en esta parte de la autoestima y que a lo mejor hay cosas que se pueden hacer que son muy sencillas, ¿no? Que de repente dicen, es que estoy como subidito de peso, ¿no? Y es que esto, y hay ocasiones en las cuales esta inflamación se debe al cortisol elevado. Es en parte, y recordemos que el estar en un estrés constante, también nuestro estómago va a generar más segregación de ácido clorhídrico. Ok, Entonces, nosotros tenemos, o en este caso lo que me dices, por ejemplo, pues, la dismorfia corporal, ¿no? claro. El no aceptarlo. Es un problema mental. Ujú. A pesar de que estés delgado, te vas a ver con un peso más arriba. A pesar de que estés yendo al gimnasio, puede llegar un momento en que te puedes ir a la vigorexia. Claro. Entonces, llegar y caer en esos, vamos a decir, los problemas, Ujú. pues te puede generar problemas todavía más severos a la larga, Claro, donde ya entonces podemos llegar a un problema tal vez hasta de muerte. claro. Pero en este caso es muy difícil a veces querer aceptarlo. Ujú. ¿Por qué? Porque se rompió totalmente el equilibrio entre el entendimiento que lo físico y lo mental siempre deben ir de la mano y que tienen que estar en equilibrio. Claro. Y muchas veces te voy a comentar, por ejemplo, yo a veces a los pacientes les digo cuando van, si tú vienes aquí buscando primero belleza, pues creo que está bien, no es un problema, pero tienes que entender que cuando tú acudes a algún lugar donde estás buscando un beneficio a nivel físico, Claro. pues debes de entender que primero debe de ir la salud. Ujú. ¿Por qué? Les decía yo, cuando tú agarras a la salud de la mano y a la salud, digo, a la belleza de la mano, cuando tú vas por belleza, tú vas a ir corriendo atrás de la belleza y la salud va a ir atrás de ti corriendo. Ok. En cambio, cuando tú agarras a la salud y vas de la mano con ella, esta se va a ir de la mano con ustedes. Y eso es muy interesante porque de repente una de las cosas que trabajo yo en consulta, pues tiene que ver con esta área del trastorno de la conducta alimentaria. Claro. ¿Qué encontramos? Eh, Anorexia, bulimia, sobrepeso, que de una u otra manera Ortorexia. también, vigorexia, entre muchas otras, ¿no? Y llega un momento en el que hay una descompensación porque nos cuesta mucho trabajo hacer esta conexión entre mente y cuerpo, Claro. Claro, ¿no? sí, 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 Y entonces sí. de repente nos encontramos con personas que a lo mejor traen un sobrepeso y lo primero que se viene a la mente es que tengo que hacer ejercicio y tengo que hacer... A ver, espérame. O sea, primero hay que trabajar la parte física en el sentido de que no te vas a poder aventar el maratón de 5 kilómetros Es teniendo correcto. sobrepeso, Es correcto. porque finalmente lo que va a suceder, pues prácticamente es que te vas a dañar las rodillas. Parte, las rodillas, a lo mejor tu cuerpo no está apto para tener esa descarga de ejercicio en tus músculos, en tu corazón. Claro. Recordemos, otra vez, regresando un poco a las hormonas, pues nosotros hacemos ejercicio y tenemos que liberar, Ok. tenemos que trabajar con ciertas cosas. Entonces, cuando hay una descompensación a nivel de tu cuerpo, entonces también va a haber una descompensación a nivel mental. Claro. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, tú lo dices bien, no acepto lo que tengo, Ujú. me mato haciendo ejercicio, me mato no comiendo y por consiguiente entonces ya desequilibra también lo otro, ¿no? Y aquí vendría esta pregunta, ¿qué ocurre cuando una persona cuida mucho su alimentación y hace ejercicio, pero vive con estrés constante, ansiedad o conflictos emocionales sin resolver? Mira, la verdad es que muchas veces el poder ver que hay personas que van al gimnasio y aparentan o ponen una, voy a decirlo de esta manera, una máscara, Claro.
me pongo el traje de super ejercicio, Ujú. pero en el ejercicio estoy pensando en otras cosas que me están lastimando. Ajá. ¿Por qué? Porque mucha gente eso es lo que sucede. Muchas de las personas que están en los gimnasios, que están en la natación, que están en algún lado, lo toman como la opción de poder ir a librar. Es cierto que el ejercicio es lo mejor que puedes hacer para Claro, ayudar a tu mente, claro. pero la realidad es que si no atiendes lo que traes en la cabeza al mismo tiempo de lo que traes a nivel físico, Claro. el avance no va a ser correcto. Lo decía ahorita, no puedes acelerar una cosa y dejar a la otra. Sí, porque finalmente sería digo, no es errónea esta idea, Fer, que la gente dice, es que el gimnasio es mi terapia. Sí, evidentemente es terapéutico Claro, el claro. gimnasio, pero si traes asuntos sin resolver, esos se quedan ahí. Es correcto, no. Y aparte agrégale que tú lo dices bien, viven en estrés. Ujú. El problema del estrés, por eso me refería a que hago el ejercicio, pero ni estoy haciendo el ejercicio al 100%. ¿Por qué? Porque mi cabeza está pensando en otras cosas en lugar de concentrarme. Y a lo mejor hasta me lesiono haciendo el ejercicio. Claro. ¿Me estoy distrayendo un rato? Sí, pero a Ujú. lo mejor pasaron 2, 3 días donde el ejercicio me dio. Pero llegó un momento en que la mente ya no me permitió. Y es cuando decíamos, Claudico, adiós. ¿Por Ujú. qué? Porque ya no me siento capaz de ir a hacer el ejercicio. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos con respecto a tener las cosas en equilibrio, creo que es esto, o sea, siempre buscar que la mente y el cuerpo hablen de la manera correcta, que lo aprendamos a escuchar. Claro. Es decir, poniéndolo como ejemplo para ustedes que nos escuchan, sería de la siguiente manera. Si voy a hacer el ejercicio, a lo mejor lo que me está empujando a hacer ejercicio es una ruptura amorosa, Claro, ¿no? Y está bien, al por final de cuentas supuesto, empiezas a enfocarte, pero también tienes que hablar de lo que te generó esa ruptura es amorosa, correcto. el por qué llegaste hasta esa ruptura amorosa, porque si no, entonces lo vas a soltar al mes, a los 2, 3 meses, y la sensación de pérdida, el proceso de duelo, pues se va a quedar ahí. No, no lo vas a superar. Ujú, exactamente. No lo vas a superar y qué va a suceder que a lo mejor físicamente ya hiciste ejercicio, estás comiendo bien, pero el día de mañana cuando quieras tener una nueva relación, no va a funcionar, no va a Claro. fluir. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo externo, lo que yo proyecto físicamente está correcto, pero lo que traigo acá arriba no me permite. Fíjate, Fer, que hay una charla, hay una charla que me ha tocado dar mucho, que luego de repente me piden mucho que la dé, que se llama Invítame a ver Netflix. ¿Ok? Pero esta charla va enfocada hacia el darme cuenta el por qué repito los mismos patrones una y otra vez con el mismo tipo de persona, Claro, claro. ¿no? Sí, Que sí, dices, sí, es que sí, por sí, qué sí. siempre me topo con el hombre casado, por qué siempre me topo con el hombre o con la mujer que no tiene responsabilidad afectiva, pero sí voy mucho al gimnasio, ¿no? O sea, voy mucho al gimnasio y todo, pero me sigo topando exactamente con el mismo tipo de personas, pues es porque no he logrado una higiene emocional Es para poderme correcto. meter, revisar el por qué estoy cayendo en el mismo ciclo y romper con ello, ¿no? Así es correcto. Así totalmente. La verdad es que cuando no salimos del poder entender que tenemos que sanar, Ujú, que tenemos que hacer limpieza mental también, claro, pues entonces, ¿qué vas a proyectar hacia las personas que tú quieres atraer o hacia las personas a las cuales quieres gustar? claro. O por otro lado, ¿no? Que también es, si estoy haciendo mucho ejercicio, ¿no? El otro día leía por ahí, que es algo que se está dando mucho y que ojalá que podamos llegar a ese tipo de personas que tienen una dedicación y una constancia en el gimnasio, que a lo mejor llegan a tener un cuerpo increíble o el cuerpo esperado por la sociedad, pero eso les generó diabetes, por ejemplo, Por ¿no? desgracia, también tenemos la mala costumbre de escuchar a veces a personas que no saben lo que te están recomendando. Ujú, Y lo digo específicamente porque hay muchas personas que están en gimnasios que te dicen, tómate esto, ujú, come esto, pero por desgracia ellos no saben la historia clínica de la familia, los claro, antecedentes médicos de la familia
o si la persona a la cual le estás recomendando eso ya lleva un proceso y con lo que tú le estés dando puedas generar El detonante. Exactamente, que lo que iba a llegar a lo mejor por, vamos a decirlo, 10 años, 20 años más adelante, resulta que lo aceleraste. ¿Por qué? Porque esto sale por el riñón, porque esto sale por el hígado. Claro. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Tú lo acabas de decir. Voy a detonar algo que venía en muchos años después a que se presente ahora. Claro, y a lo mejor tengo el cuerpo escultural que estuve buscando, pero qué costo tuve precisamente por no trabajar la parte emocional que me lleva a decir, ¿realmente lo necesito? Porque esto también de repente es mucho, ¿no? O sea, a veces los cuerpos que nosotros vemos en Instagram, en las redes sociales, en fotografías, no son sostenibles. No, 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 no. O sea, la realidad es que vivimos en un mundo de apariencia. Vivimos en un mundo donde si tú no eres esto, muchas veces no vas a poder encajar en un cierto grupo, en un cierto lugar. ¿Por qué? Porque no tienes esa característica, porque no tienes ese, ¿cómo lo puedo decir? Esa forma de ser para poder cumplir con los estándares que te ponen en ese lugar. Claro. Y por desgracia es cuando viene el trastorno de muchas cosas. Claro. La gente que por desgracia su inteligencia emocional no le da, se permite tener una mala higiene mental, como lo estamos diciendo. Claro, claro. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Empiezas a hacer cosas que no hacías. Empiezas a aceptar cosas de personas que antes no aceptabas. Ajá. Y por consiguiente, entonces, ¿qué va a pasar con tu autoestima? Mientras estés con ellos, te vas a sentir el rey o la reina. Claro. Pero una vez que te vas a casa, ¿qué sucedió? ¿Por qué me está pasando esto? O que de repente llega a suceder algo que a mí me gusta mucho ponerlo como ejemplo en consulta, que hay ocasiones en las cuales de repente, y digo, es como como una metáfora, ¿no? En la cual dices, ves un coche que está increíble, que vas a comprar y que a lo mejor la pintura está muy bonita, a lo mejor los asientos están muy bonitos, pero a veces no revisas y el interior, El ¿no? motor Está podrido, ¿no? Sí, o a lo mejor el motor ya no sí. funciona. Le prendes y... No, o sea, no arranca, o sea, ¡empújale! Empújale, ¿no? Y a lo mejor sí, o sea, lo que tú ves físicamente está increíble, pero emocionalmente de repente, pues es algo que está completamente dañado o que a lo mejor trae muchas heridas. Sí, la verdad es que nosotros tendemos a ver, como ya lo dijimos, nada más lo de afuera y lo que nos proyecta, ¿no? ¿Por qué? Porque también nada más nos lo va a permitir la persona hasta donde él quiere. Claro. Pero ya cuando empiezas a conocer ciertas cosas de la persona más a fondo, y si ya te inmiscuiste sentimentalmente con ellos, puede ser que digas, bueno, yo lo voy a cambiar. Uy, ese es un gran error. Entonces, yo voy a lograr que él sea o ella sea diferente. Claro. Y cuando eso pasa, entonces ya te empiezas a descuidar a ti. Lo decíamos ahorita, ¿por qué? Porque empiezas a hacer cosas, dejas de hacer cosas, te permites cosas o le permites cosas. Yo creo que el cuidado de la higiene, tanto física como emocional, es un proceso individual, Fer. Sí. ¿Y a qué me refiero con esto? Que una vez me tocó a mí, ¿no? Y se los comparto porque fue algo como muy curioso. Pues de repente dices, pues voy a salir con alguien, ¿no? Voy a darme esta oportunidad. Te estoy hablando que yo traigo un ritmo, ¿no? En el que digo, bueno, pues yo entreno X cantidad de días natación a la semana, hago ejercicio, también cuido mi alimentación, no a un grado obsesivo, ortoréxico, pero sí cuido mi alimentación con respecto a esta parte de ver, o sea, me voy conociendo que por mi edad, por mi ritmo de trabajo, qué es lo que necesito comer, claro, ¿no? Y llega un momento en el que de repente, pues, conoces a alguien, te invita a salir, empiezas como en este proceso de conocer a la persona y empiezan con esta parte de vamos a comernos una pizza. ¿No? Y grasosa, por favor. Y grasosa. Sí, ¿no? sí. No pasa nada.
una vez a la semana no pasa nada. Sí, yo sé que a lo mejor una vez a la semana no pasa nada, pero eso también viene incluido con el hecho de que la persona, pues de repente le gusta tomar jueves, viernes, sábado y domingo. Wow. Entonces llega un momento en el que también volteas y dices, oye, es que yo no voy a tomar. O sea, porque al final de cuentas estoy cuidando como cierta parte de mi proceso de evolución como persona. Y a veces nos puede llegar a jalar. Entonces es un proceso de mucho cuidado el empezarte a cuidar en cuanto a higiene Mental y física física. como higiene mental, ¿no? Porque a final de cuentas llega ese proceso en el que dices, oye, ¿a qué punto voy a llegar con esto, no? Sí, claro, mira, la realidad es que los hábitos, Ujú. tú sabes que son los más difíciles de cambiar, ¿no? Claro. Entonces, tanto uno como la otra persona, hablando en este caso específico de lo que me nombras, Sí. pues a veces dices, bueno, ok, no pasa nada, una vez. Ujú, ujú, Vas otra vez y dices, ok, va. ujú, Pero si en algún momento el acercamiento sentimental ujú. es mayor, entonces empiezas a pasar de un día a hacerlo 2 días, a Hacerlo 3 días. 3, hacerlo Y a 4. veces, cuando tú quieres hacer el cambio para regresar a eso, hay personas que no son capaces de permitirse también querer entrar en tu rutina o en tus hábitos. Ujú. Y no se trata de que seas la persona que cumpla ni que cumplan tus hábitos, Claro, 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 sino claro. simplemente de que entendamos que en ese proceso es una estira, o si lo quieres poner así, estira y afloja, o dar, recibir. Pero siempre que en este caso no se rompa el equilibrio, tanto en uno como en otro. Que exista a lo mejor, Fer, un respeto, Claro, ¿no? es todo O sea, correcto. yo puedo respetarlo porque luego de repente también llega a suceder en la familia, Uf, ¿no? uf, Que yo veo que yo me estoy cuidando, pero a lo mejor mi hermano no, o yo me estoy cuidando, pero mi mamá no, o yo me estoy cuidando, pero mi papá no, ¿no? claro, Entonces llega un momento en el que también es como una parte de respeto al proceso que está teniendo el otro, pero también respeta mi proceso y eso no quiere decir que no podamos llevar una buena relación, claro, ¿no? claro. Es como, se me ocurre ahorita, a lo mejor mi hermano, mi papá, mi amiga, mi amigo, la pareja, vamos al cine, por ejemplo, Ujú, ¿no? Y pues a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Pues es que yo como palomitas y los nachos y el hot dog y el refresco, ¿no? Pero también respeta el hecho de que a lo mejor yo voy al cine, porque me pasa mucho, ¿no? Que luego la gente me dice, oye, ¿por qué no vas a consumir? No, no es que no vaya a consumir. O sea, sí voy a comer mis palomitas, pero me la voy a tomar con mi botella de agua. ujú, Y entonces ujú, empiezas a generar un hábito diferente. claro. Y es empezar a tener una higiene no solamente física, sino también emocional de decir, no por el hecho de que yo vaya al cine me voy a chutar los nachos y las palomitas y qué sé Dame el yo, ¿no? plus. Dame el maxi combo, Sí, sí, por favor. ¿no? Y bueno, pensando en quienes nos escuchan, Fer, Dime. si una persona quisiera empezar hoy mismo a mejorar su bienestar, ¿cuáles serían 5 hábitos sencillos que recomendarías para cuidar al mismo tiempo su cuerpo y sus emociones? Primero, quiero creer que lo primero eres tú Ujú. para poder empezar a cambiar. Entonces, primero date un lugar a ti. Ok, Segundo, alimentación. ok, Tercero, ejercicio. ok, Cuarto, descansar. ¿Por ok. qué? Porque si tú no descansas, no se puede hacer todo lo demás. Y por último, tal vez te pudiera decir que respetar, tal como tú lo acabas de decir, tanto tus formas como las de los demás, pero siempre y cuando no transgredas Ok, lo ok. que tú crees hacia ti mismo y lo que piensa la otra persona. Y fíjate que un hábito desde lo emocional que a mí me gustaría transmitirles sería darte esa oportunidad de detenerte Ujú, y observarte. claro, A ver, ¿cómo está mi vida hoy en día? es correcto. ¿No? O sea, ¿cómo están todas las áreas de mi vida? A lo mejor me estoy dando cuenta que mi alimentación es pésima porque a lo mejor ni siquiera me acuerdo que tengo que Sí, comer, sí, sí, sí. ¿no? Sí, Entonces a no, veces no, lo yo dejamos sé. pasar, ¿no? Y es como de, ay, es que sí me, ¿cómo se te va a olvidar comer, man? ¿No? O, no, pues es que yo, para mí es normal irme a dormir a las 2 3 de la mañana, 4 de la mañana y Mm, levantarme a las 5. claro. A ver, dame 2 segundos. O Sí, sea, sí, sí, ¿cómo está mi sí. patrón de sueño? ¿Qué otra cosa se me ocurre de repente que la gente hace es, pues es que ya estoy acostumbrado a tomarme mi paracetamol todos los días, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque todos los días me duele la cabeza. No, no, a ver, dame 2 segundos. O sea, eso de que te estés tomando el paracetamol todos los días porque te duele la cabeza, eso no, no es normal.
¿no? Entre muchos otros hábitos que de repente necesito detenerme, observarme, escucharme Claro. y ser más que nada honesto conmigo mismo, no mentirme y decir realmente cómo estoy. Porque a lo Sí, mejor hay cosas que ya normalicé, que ya dije, pues mi pastilla de paracetamol todos los días, ¿no? O a lo mejor otro tipo de cosas, mi Monster todos los días, o a uf, lo mejor mi café súper cargado, las 5 6 7 8 tazas durante el día, que llega un momento en el que dices, pues está bien que te guste el café, pero también 8 tazas al sí, día para poder mantenerte despierto, ya no es algo que de una u otra ya no es manera correcto. sea correcto ni sea como lo mejor, ¿no? Y Ujú. hablando precisamente de esto, pasaríamos a la siguiente pregunta, Fer, Claro, que dime. sería, ¿cuáles son las señales que indican que ya no basta con intentar resolver las cosas por nuestra cuenta y que es momento de acudir con un médico, con un psicólogo o incluso trabajar con ambos profesionales, ¿no? O sea, saber pedir ayuda también es salud. Claro, cuando tú estás en un estado donde ni tú mismo te reconoces en cómo eras, Ujú. donde ya te das cuenta de que estás dejando de hacer cosas por ti y que estás dejando de lado todo lo que verdaderamente era importante, todo lo que pudiera generar un cambio positivo en ti y en los que te rodean, Claro. no solo a nivel, vamos a decir, de ayuda, sino de a lo mejor de entender, como lo hemos estado diciendo, de que hemos perdido un equilibrio. Ujú. Cuando perdemos el equilibrio entre el trabajo, entre los hijos, Claro. entre los amigos, entre todo lo que somos, porque somos un parte de un todo, entonces las cosas cambian. Y a veces hay gente que no tiene la capacidad para poder decir, oye, ¿puedo hablar contigo? Ujú. ¿Me puedes recomendar con quién ir? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se siente autosuficiente y piensa que siempre lo va a resolver. Claro. Y a veces en lugar de resolver lo único que hace es tapar, tapar, tapar. Y llega un momento en que son tantas capas que ya no sabemos en cuál estamos. Que ya no sabemos ni quiénes somos, ¿no? Exactamente. Como ese famoso video que dice, ay, ahorita no sé ni quién soy ni nada, ¿no? Es correcto, o sea, así, así, literal. O sea, hay gente que la puedes ver en la mañana y te reacciona de una forma hacia algo que dijiste. Claro, Y en la tarde te va a reaccionar de una manera diferente. Entonces eso ya te está diciendo, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y a claro. veces como amigo, como familiar, si tienes la suficiente confianza para hacerlo, se lo dices. Ajá. Pero si no, pues a veces sabes que a lo mejor la persona no va a reaccionar correctamente y pues no Sí, sabes ¿no? cómo Que apoyar. sobre todo llega un momento en el que todos tenemos un diálogo interno Claro, y llega un momento en el que dices, creo que algo no anda bien. es correcto. Yo sería como de escúchate. Fer, hay una dinámica que me Dime, encantaría hacer contigo, que sería responde con lo primero que venga a tu mente. vale, Una palabra que define la salud. equilibrio. Un hábito que nunca debería faltar en nuestro día. Mm, descansar correctamente. Un hábito que deberíamos dejar de normalizar. Un hábito que deberíamos dejar de normalizar, pues no descansar correctamente o dormir nuestras horas correctas. Tomar 8 tazas de café al Uf, día. bueno, 10. Una emoción que vale la pena escuchar. Tristeza, enojo. ¿Ok? Una recomendación para quienes siempre ponen a los demás antes que a sí mismos. No vas a poder hacer más por los demás si no ves primero por ti. Completa la frase el cuerpo habla cuando. El cuerpo habla cuando me duele la cabeza, Completa la frase las emociones responden cuando. me encripto. Me encripto. Muy bien, Fer. Y si pudiéramos llegar a una conclusión y como ya para cerrar esta conversación, que además estuvo riquísima, si pudieras dejar un mensaje a las personas que hoy viven agotadas física o emocionalmente, ¿qué les dirías para motivarlas a comenzar a cuidarse de sí mismos? Wow. Que en la vida
siempre va a haber oportunidades para poder salir adelante. Pero para poder salir adelante tenemos que tratar de vivir en equilibrio todos los días. ¿Por qué? Porque lo hemos estado diciendo en esta plática. Cuando no atendemos a la cabeza, cuando no atendemos a la mente, cuando no atendemos a nuestro cuerpo y hacemos como que no está pasando nada, entonces la vida se nos va a ir. Y en lugar de vivirla, vamos a sobrevivir. Claro. Muchísimas gracias. Hoy aprendimos que el bienestar no depende únicamente de un cuerpo fuerte o de una mente tranquila. La verdadera salud surge cuando aprendemos a escuchar lo que nuestro cuerpo nos comunica y damos espacio a nuestras emociones para expresarse de manera saludable. Muchísimas gracias, doctor Fernando Murillo, por compartir tu conocimiento y recordarnos que el cuidado integral comienza con pequeñas decisiones diarias. Así es. Hugo, un placer. Pues hemos llegado al final de este episodio aquí y ahora con Hugo Gutiérrez. Ahora sí que hay que quedarnos pensando en esta parte tan importante de que el cuerpo y las emociones funcionan juntos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Que pasen un excelente día.